Así uno comienza. Yo estaba mirando a los niños y me acordé de mi antigua escuela dominical. Yo me imaginaba los años del ayer y me imaginaba yo tan flaquito. ¿Y quién diría que un día sería el pastor de ustedes? Ahí déjalo, hermano. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hebreos y hablemos un poquito más acerca de la salvación. Quisiera, yo creo, finalizar este año hablando de la salvación tan grande que le fue comprada a los seres humanos. En el capítulo 2 dice la Biblia: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está hablando de los que ayer oyeron la palabra de Dios, optaron por transgredir el orden divino y desobedecer la palabra y recibieron justa retribución. Cambiando el esquema, la historia, y hablando ya de nosotros, la Biblia hace una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire esto. Y esta salvación dice la Biblia, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amado Dios, déjanos oír tu palabra, déjanos oír la voz tuya a través de tu palabra. Enséñanos el momento tan terrible que vivimos al llegar a los últimos tiempos y enfrentar la realidad de que el tiempo se termina delante de nuestros ojos. Y el llamado de tu palabra es necesario que con más diligencia. Déjanos oír la palabra y traer de ella al corazón sabiduría para que alumbre como una lámpara, para que alumbre el caminar de tus hijos como una lumbrera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hablando entonces de una salvación tan grande, pero tan grande, a lo que la Biblia llama salvación tan grande, en base
a todo lo que había que remover del camino. Había que quitar del camino el pecado, la muerte y al diablo. Algo que sin discusión ninguna Dios quitó del camino a través del Señor Jesucristo. Y quisiera pensar en mi corazón que la palabra de Dios puede alumbrar el camino y la vida suya. Y en segundo lugar, la salvación es tan grande por el precio que había que pagar para conseguir remover las cosas que habían en el camino. Escuche bien. La Biblia dice en la carta del apóstol Pablo a los filipenses que Cristo no se aferró a la idea de ser igual a Dios. Y estos son cachetadas con guantes blancos para los que creen que Jesucristo no es Dios. No escatimó Él, o no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no hubiera dicho, o Él hubiera podido decir: yo no he pecado, yo no he violado los mandamientos eternos, yo no he quebrantado la ley de Dios. Quien lo ha hecho, que lo pague. El problema es que el precio era tan grande, tan difícil de pagar, las cosas tan terribles que habían que remover, que no estaba dentro de la facultad humana siquiera poder hacerlo. Mover el pecado del camino no era cosa fácil. Quitar la muerte del horizonte no era tan fácil. Eliminar el poder del diablo de la tierra no era cosa que el ser humano pudiera lograr de manera tan simple. Los pecadores no podían ofrecer nada en su defensa, porque estaban destituidos de la gloria de Dios. Y no podía siquiera el ser humano opinar acerca de su situación, su condición y su destino. Y le voy a decir por qué. Precisamente porque estaba destituido de la gloria de Dios. Eso es como que a usted lo despiden de una empresa y regresa 6 meses después a querer dar una opinión. ¿Usted con qué facultad opina de aquello que ya no es su facultad? Pues el hombre no podía ni siquiera opinar acerca de su situación, porque era demasiado precaria. Por eso aquel canto de la generación de Jesús: supongamos que en el cielo no se hubiera encontrado a alguien, supongamos que no hubiese querido Jesús pagar este precio. ¿Sabe cuál fuera el destino de la raza humana? La condenación eterna de manera irremisible.
Hace 2000 años sucedió un incidente en el ministerio de Jesús. Cuando estaba predicando en Jerusalén, pasó un incidente que todavía pesa leerlo, todavía duele el alma contemplarlo, todavía cala en el espíritu conocer la condición, en este caso, del pueblo gentil. Cuando nosotros, los gentiles, que hoy tenemos una salvación que no era nuestra, éramos considerados a los ojos de Dios, éramos considerados lo peor, lo vil, lo más arrastrado, considerados al nivel de un perro. Cuando la mujer sirofenicia le pide a Jesús que le ayude en el conflicto de su vida, en las circunstancias que vive, Él le dice: mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y ponerlo en la mano de los perros. No está bien tomar el pan que trajimos para los hijos y dárselo a los perros. Y es un gozo, es un alto privilegio y es el más alto honor que pueda tener un hombre del pueblo gentil que no lleva sangre judía, llamarse hijo de Dios en este día. Es el más alto honor. Bueno, veo que no les causa ninguna alegría, ningún gozo haber pasado de ser un perro a hijo de Dios. Por eso los gentiles que no entienden la grandeza de esta salvación, la siguen tratando como si no fuese nada. Le dan la importancia de cero a la izquierda. ¿Qué le importa si a usted no le costó nada? A usted solo se la ofrecieron como un regalo, el más preciado regalo que el Dios eterno le pudo haber hecho a los seres humanos es la salvación. Y aún el ser humano menosprecia el más grande regalo de Dios. Y es como habiéndote dado la salvación: te espero con este regalo al final de tu carrera. Yo conozco gente que no quiero decir que están tarados de la cabeza, pero ya no tienen conciencia. ¿Cómo leyendo la historia del sacrificio de la cruz puedes tratar tu salvación como si fuera nada? Con justa razón, con toda la justicia y la razón del mundo, los pecadores que rechazan a Jesús irán al infierno por toda la eternidad, porque no entienden el precio que se pagó para salvar sus almas. Y cuando yo leo
el precio que se pagó. A Cristo le costó dejar su trono, despojarse de su gloria, dejar de recibir honores y venir a la tierra y tomar cuerpo de siervo y morir en una cruz de la manera más horrible. Yo digo, si eso es lo que me tocaba pagar a mí, entonces el infierno sería poca cosa ante tan magno sacrificio. Porque tú no tienes idea de lo que esto significó. Y Cristo no tomó como excusa, no tomó como pretexto el que era igual a Dios como cosa a que aferrarse. Porque a veces veo dentro de las iglesias a los líderes y ellos no pueden hacer nada porque ellos son líderes. Ellos no deben hacer tal cosa porque ellos son esto. Por eso la pandemia que se desató en el mundo evangélico en los últimos años, la epidemia de apóstoles y profetas, ladrones y salteadores de camino. Ellos no quieren que los llamen pastores, ellos no quieren que los llamen siervos, ellos son apóstoles, ellos son profetas. Y la locura del mundo, apóstoles de apóstoles, profeta de profetas, maestro de maestros. Interesante. A ellos no les queda ese título. Apóstoles de apóstoles, ni profeta de profetas, ni maestro de maestros. Al que vino del cielo, al que no se aferró a la idea de ser igual a Dios, al que dejó su gloria y su trono, al que vino y murió en una cruz, a ese sí le queda bien el título de Rey de Reyes y Señor de los Señores, y es digno, muy digno de tomar la gloria, la honra, el imperio y el honor de los siglos. Él sí, porque lo dio todo, todo para salvarnos. Y ahí anda el cristiano, porque no sabe a veces porque no lo saludan, otras veces porque se le quedan viendo feo, otras veces porque lo corren de la iglesia, otras veces, no sé. ¿Creen ustedes que yo he vivido en un lecho de rosas? ¿Creen ustedes que a mí no me han apuñalado por la espalda? ¿Creen ustedes que no he sufrido traiciones? Pero sepa que el 17 de marzo de 1983 a las 9:30 de la noche yo comencé este camino, y desde ese día se desató una guerra entre el reino de las tinieblas y un servidor. El diablo fue a mi casa ese día para decirme: ¿qué has hecho? En este camino, yo agradezco la compañía de mucha gente
que me hace el favor de caminar este camino a la vida eterna, acompañándome. Pero en este camino se llora solo. En este camino te toca caminar sintiendo que todos te abandonaron. Y no porque me abandonen o me traicionen o me apuñalen, voy a regresarme de este camino. El diablo sabe el precio que se pagó para rescatarnos. Él sabe lo que pagaron. Y no se lo pagaron a él. Porque escuchaba un cantante que decía que la muerte en la cruz fue el precio que Cristo le pagó al diablo. Al diablo Cristo no le debe absolutamente nada. Cristo al diablo no le debe absolutamente nada. Porque es su lacayo. Porque es su seguro servidor. Y está debajo de sus pies. El precio que había que pagar no era al diablo. Era al Dios que te tenía en sus manos. Y cual dijera Jonathan Edwards con su ya célebre sermón de hace muchísimos años, cuando Jonathan Edwards predicó aquella legendaria noche: pecadores en las manos de un Dios airado. Y cuando yo pienso en que Cristo dejó su trono para venir a pagar este precio, yo digo, bueno, pues habiendo rechazado a Jesús o menospreciado la salvación, el infierno sería demasiado poco para los condenados. Porque yo les dije el otro día, ¿quién de ustedes mire lo que le estoy diciendo? ¿Quién de ustedes, si esta mañana entraran por esa puerta para matar al pastor, quién de ustedes se levanta y dice: no, no maten al pastor, aquí estoy yo, mátenme a mí? Si le van a meter una bala en la frente al pastor, métanmela a mí en la frente primero. ¿Hay alguien aquí que hiciera eso? Si el pastor tuviera una gran deuda y no pudiera pagarla, ¿quién es el que se levanta y dice: no arresten al pastor, no lo lleven a prisión, yo tengo una casa, tengo una parcela, tengo un montón de bienes, los entregaré para comprar la libertad del pastor? A ver, ¿quién? Yo sé que ustedes me aman. Eso han dicho todo el tiempo. Pero hasta ahí no lo creo. O a lo mejor sí, no lo sé, no, nunca he estado. Bueno, ya me guardaron hace tiempo atrás y no vi a nadie ir en rescate. Eso quiere decir que tampoco entregarían nada. A ver, por eso es que mi corazón no entiende.
y no logra discernir la profundidad del amor de Cristo, no lo logra entender nunca. Porque estuvo dispuesto a dejar su trono, su gloria, su todo. Por un montón de gente rebelde, por un montón de gente desobediente, arriesgarlo todo. Y alguien preguntará: y hermano, ¿a qué se refiere con eso de gente rebelde y desobediente? Pues yo nada más te pregunto, ¿qué tan obediente eres? Y la salvación que compró, la Biblia le llama grande. Y cuando Dios habla de algo grande, es hablar de algo extremadamente grande. Pero hay algo que yo quiero cuestionar esta mañana. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús dejó su trono? ¿Qué fue lo que movió su corazón para despojarse de su gloria y venir a nacer en la tierra? ¿Qué cosa estaba mirando él? ¿Qué sabía él? ¿Y qué tan terrible era lo que veía y sabía? Que la única esperanza era que él dejara su trono. ¿Qué era lo que él estaba mirando? ¿Qué veía? Y yo les quisiera mostrar algo, porque en medio de que la gente, ya hemos oído durante siglos que Cristo dejó el cielo y tomó forma de siervo porque te veía perdido, porque te veía yendo a la condenación eterna, por muchas cosas que teológicamente se hablan. Pero ¿cuál es la razón fundamental que lo llevó a dejar su trono? Y en una apreciación sencilla de esta verdad, es que él sabía cosas que nadie más sabía. Él veía cosas que nadie más había visto. ¿Qué es lo que veía él? ¿Y qué es lo que sabía? ¿Y qué es lo que veía? Esto es lo que él sabía. Él sabía que el día que el hombre pecó en el huerto del Edén, no solamente el hombre fue destituido de la gloria de Dios, porque esa fue la primera cosa que sucedió,
cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Pero ¿qué otra cosa sucedió ahí? Escucha. Él sabía que el día que el hombre fue destituido de la gloria de Dios, el Padre Eterno había escrito un libro. ¿Están aquí? A ver, denle un aplauso a Cristo y a su nombre. Él sabía que Dios había escrito un libro. Y eso no lo sabía más nadie que él. Sabía que Dios había escrito un libro donde se había determinado el fin, la miseria y la desgracia en que este mundo llegaría a su final. Y escucha. El pobre hombre destituido desconectado de la gloria de Dios en la tierra, sin saber que su destino ya estaba escrito. Y suponiendo, y dejo claro, suponiendo que no hay una evidencia de que el hombre supiera que su destino ya estaba escrito. Suponiendo que lo supiera, no conocía las formas. ¿Quiere saber que lo que le estoy diciendo es real? Venga conmigo al libro de Apocalipsis. Siempre he dicho a la ley y al testimonio que lo diga la Biblia. Juan estaba en la isla de Patmos. Un domingo por la mañana Juan está en la isla de Patmos. Y de repente una voz le hablaba y le decía: Juan, Juan muy amado. Y él dice: yo me volteé para ver quién hablaba conmigo. Y cuando miré en dirección a la voz que se oía, yo vi a uno parado y su rostro resplandecía como el sol en el mediodía. Así es la gloria del que vive por los siglos y de los siglos y para siempre. Y oí la voz del que hablaba conmigo, dice él, y me decía con urgencia: Juan, sube acá y te voy a mostrar las cosas que van a suceder pronto y ustedes no lo saben. Eso es interesante. Y Juan dice:
en el capítulo 4, versículo 2 dice: y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono estaba establecido en el cielo, y en el trono había uno sentado. Y ese que estaba sentado ahí, en el trono, era aquel de quien la Biblia dice: el cielo es el trono de mi Dios, y la tierra el estrado de sus pies. El trono del Dios del cielo y de la tierra estaba establecido, y Juan lo estaba mirando. Y estaba mirando sentado al Dios eterno ahí. Y en el capítulo 5, versículo 1, Juan dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi en su mano, ojo, un libro escrito por dentro y por fuera, y el libro estaba sellado con 7 sellos. Y la voz que hablaba le decía: sube acá y ven pronto. Y en el Espíritu lo llevaron a la eternidad para que viera lo que había acontecido el día que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Dios escribió un libro. Dios escribió el fin de la humanidad, su destino y su miseria, y se sentó en su trono. Y estando sentado en su trono, el Padre Eterno tenía el libro en sus manos. Y Juan dice: yo lo vi. Y también vi, dice, que un ángel muy poderoso gritaba a grande voz, pregonando: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de desatar sus sellos? Y tras la pregunta del ángel, un silencio absoluto en la eternidad. No se escuchaba respuesta ninguna. Juan se quedó escuchando después de la pregunta del ángel, para ver si había alguna respuesta, y después de esperar un tiempo no hubo respuesta. Y Juan escribe diciendo: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ninguno podía abrir el libro, ni siquiera podía mirarlo. Y ante tal situación, Juan dice: y comencé a llorar, y lloraba yo mucho, porque no se halló a ninguno digno, no había ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de siquiera mirarlo.
Ahora tú entenderás cuál es la razón por la que Jesús dejó su trono. La razón por la que Él dejó su trono. Es porque nadie podía resolver el conflicto que enfrentarían los seres humanos en el mañana. Él sabía que en la mano del eterno Dios estaba escrito un libro que contenía el final y la desgracia del ser humano. Y ya se había buscado en el cielo quien lo abriera, quien lo leyera, quien lo revelara, quien lo diera a conocer, y no se había hallado a nadie. Nadie era digno. Él sabía lo que había escrito en aquel libro. Y sabiendo que nadie podía darle a conocer a los hombres lo que había en aquel libro, Él se levantó de su trono, hizo reverencia ante el Padre y le dijo: prepárame un cuerpo. Iré yo a la tierra y te pagaré el precio por el alma de cada ser humano en la tierra. Te voy a pagar el precio. Y cuando Él deja el cielo, el libro de los Hebreos dice, ya me imagino yo, el día que se anunció en el cielo, el Hijo del Dios eterno irá a la tierra para pagar el precio que se debe de pagar para comprarle libertad a los hombres. Yo me imagino el día que Él comenzó, el día que Él dejó su trono y su gloria, y comenzó a bajar por las gradas del trono del Dios eterno, y millones y millones y millones y millones de ángeles le hacían reverencia cuando Él dejó el trono y pasó por las puertas de la eternidad y dejó su trono y vino a este mundo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y estando en la tierra, dice Juan, vimos su gloria, y la gloria de Él era semejante a la del unigénito del Padre. Y Él vivió aquí y fue crucificado en Jerusalén. Él murió y pagó el precio y resucitó al tercer día. El día que resucitó, escucha bien, fue el día más glorioso para la raza humana.
Por eso cuando María quiso tocarlo, le dijo: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Después de haber resucitado, estuvo aquí 40 días. Y después de 40 días, aquel que no estimó el ser igual a Dios, estando con sus discípulos en el monte de los olivos, de repente sus pies despegaron del suelo y emprendió el viaje de regreso a la eternidad. Yo sé que en la mente de ustedes no lo entienden, porque a lo mejor sus mentes no les alcanza para poder discernir estas cosas. Pero cuando Él se fue, Él se fue en una nube de regreso a la eternidad. Y la gente que estuvo mirándole hasta que desapareció en el infinito, vieron un grupo de ángeles que vino y les preguntó: varones galileos, ¿qué ustedes están mirando al cielo? Ellos dijeron: estamos viendo a Jesús que se ha ido. Y ellos dijeron: así como le veis que se va en esta nube, así volverá al fin de los tiempos. Él volverá de nuevo. Jesucristo volverá de nuevo. Y la Biblia dice lo que sucedió. Cuando Él llegó a la eternidad. ¿Ya ustedes leyeron lo que hizo Jesús cuando llegó a la eternidad? Si hubo expectación el día que Él dejó el cielo para venir a la tierra, imagínense lo que sucedió cuando se anunció en el cielo: el unigénito del Padre está de regreso. Viene volando de regreso en una nube para sentarse en su trono de nuevo. Viene para seguir recibiendo honra, gloria, majestad y honor. Y a su nombre. Y a su nombre. Y cuando Él llegó a la eternidad, escucha bien, lo primero que hizo, no fue ir al trono de su Padre. La Biblia dice que lo primero que Jesús hizo cuando llegó de regreso al cielo fue entrar en el templo del Dios eterno en el cielo, en el lugar santísimo. Entró en el tabernáculo eterno y la Biblia dice que Él llevaba consigo su propia sangre. La sangre que derramó, Él la llevaba en sus manos.
y entró en el lugar santísimo en el cielo, no como el Cristo Redentor, sino como el gran sumo sacerdote que nos convenía, santo, puro y sin mancha. Entró en el tabernáculo con su propia sangre. Entró en esta parte del lugar santísimo, en el tabernáculo eterno, y roció su sangre en el propiciatorio eterno, roció su sangre en el centro del lugar santísimo. Y la Biblia dice, obtuvo eterna redención para los hombres. Y cuando interpuso su sangre, escucha, cuando interpuso su sangre, salió del tabernáculo eterno y se dirigió al trono de su Padre. Y con sus ropas bañadas en sangre, con la marca de los clavos en sus manos, con la marca de los clavos en sus pies, con la marca de la corona de espinas en su frente, y con su costado traspasado, comenzó a subir por las gradas del trono del Padre eterno. Y cuando hubo llegado al estrado donde estaba el trono de su Padre, se paró delante de él y le hizo reverencia al Dios eterno. Y yo creo que Dios jamás ha visto algo tan terrible como aquello. Su propio hijo bañado en sangre. Y Juan dice, yo vi a Jesús delante del trono de Dios. Lo vi como un cordero inmolado. Sus ropas estaban bañadas en sangre. Y subió hasta el trono del Padre. Y escucha bien. Cuando él subió al trono del Padre y le hizo reverencia en su trono, el Padre hizo esto. El Padre se puso de pie y le entregó el libro que tenía en sus manos. ¿Por qué cree que la Biblia dice, así como cantamos siempre, tú eres digno de abrir
los sellos, Señor, tú eres digno. El Padre le entregó el libro a Jesús, el libro que nadie podía abrir, el libro que nadie podía leer, el libro que nadie siquiera mirar podía. Se lo entregaron a Jesús. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Y escúchalo muy bien. Y tan pronto le entregaron el libro, él hizo reverencia al Dios eterno. Inmediatamente apareció a Juan en la isla de Patmos y le dijo: ven, apúrate, date prisa, porque el tiempo se nos está terminando. Y el libro que estaba escrito en las manos de Dios, y nadie sabía en la tierra que estaba escrito, ese libro es el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis se llama así. Capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Vea cómo dice la Biblia. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Tú no puedes entender el precio que se pagó para tener la revelación del último libro de la Biblia. Este era el libro Apocalipsis, ese libro que estaba escrito en las manos de Dios y que nadie podía leerlo y nadie podía opinar. Y el cordero que fue inmolado, dice Juan, yo estaba llorando cuando vi que nadie se halló digno de abrir el libro. Y aquel que hablaba conmigo, uno de los ancianos, me dijo: no llores, ya no sigas llorando, porque hay uno que es digno de levantarse, tomar el libro, abrirlo y decirle a los hombres lo que ha de suceder pronto. Y ese uno se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso la Biblia dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, porque a él le fue entregado el libro que estaba en las manos de Dios, y era el único digno de tomar el libro y de revelar lo que estaba en aquel libro. Y te doy un consejo: vete hoy a tu casa y léete el libro de Apocalipsis.
Porque todavía en este libro se le anuncia a los que reciben a Jesús, a los que le rechazan y a los que menosprecian la salvación, se les advierte con tono severo. A los que reciben a Jesús. Aquí se acusa en este libro a todo el linaje humano. Se le acusa de ser deudor delante de Dios. Aquí se habla de los redimidos y se dice: bienaventurados, bienaventurados todos aquellos redimidos que duermen en Cristo, porque ellos cesarán ¿de qué? De sus trabajos, pero sus obras seguirán con ellos por toda la eternidad. Aquí se habla de los redimidos que irán a la vida eterna. Pero también aquí la Biblia habla, en la revelación de Jesucristo, la Biblia dice, la Biblia acusa en esta revelación, le advierte, a los hechiceros, a los mentirosos, a los adúlteros, a los fornicarios, a los sodomitas. Explico la palabra sodomita para los que no saben. Para todos los homosexuales. Aquí el libro de Apocalipsis los acusa y dice: todos ellos van a estar fuera. Y me llamó la atención que la Biblia diga: y los perros que no recibieron a Jesús también estarán fuera. Y no está hablando de los animales, está hablando de aquellos a quienes la Biblia, por la boca de Jesús, dijo que eran unos perros. Todos los gentiles que no reciban a Jesús, dijo él, también estarán fuera. Y todo el que hace inmundicia también estará fuera. Y nadie entrará en mi cielo que cometa inmundicia o abominación o mentira. No entrarán en mi reino. Pero también la Biblia dice: bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, para tener derecho a entrar por las puertas y caminar por la calle de la ciudad eterna, donde vive un Señor que es Señor de señores y Rey de todos los reyes. ¿Por qué creen que, escuchen esto, por qué creen que Cristo tan pronto recibió el libro, le trajo esta revelación a Juan? Porque el tiempo, le dijo, está cerca. Ya no hay tiempo. Así que los de la igualdad de género van a tener que enfrentar el juicio de Dios. Por eso ellos no aman la Biblia. Por eso la gente corrompida no ama la palabra de Dios, porque los acusa, porque los denuncia, porque les dice cuál es el destino de ellos. En la palabra sodomita está englobado todo
lo que abarca la palabra igualdad de género. Así que ni pecadores, ni sodomitas, ni lesbianas, ni pervertidos han quedado sin aviso. Cristo le avisó al mundo que hay un libro escrito con el que se llegará al final de esta historia. Y denunciando el pecado del mundo, pasa a decir: pero bienaventurados los que lavan sus ropas. Yo te doy un consejo esta mañana. Cuida tu salvación, porque el precio que se pagó para comprarla, no creo que exista nadie que quiera pagarlo en la tierra. Nadie. Lo que costó venir para traerte la salvación, no creo que sea algo que cualquiera pueda pagar. Pero lo extraño es que habiendo costado tanto la salvación, la gente de hoy tome su salvación como si fuera nada. Por eso a los que menosprecian y descuidan su salvación, los acusan introduciendo el libro de Apocalipsis diciendo: ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, pero tibio, mediocre, hipócrita, te voy a vomitar de mi presencia. Y te puede pasar lo que le pasó a la gente de los días de Noé. No se tomaron en serio nada hasta que tenían el agua más allá del pescuezo. Y ábrenos, Noé. Y Noé ya no abrió. No te vaya a pasar. Te puede pasar lo de las 5 vírgenes imprudentes, insensatas, tontas, que descuidaron su salvación. Entró el esposo y cerró la puerta, y luego tocaban la puerta diciendo: ábrenos, Señor, ábrenos. Y el Señor ya no abrió la puerta. ¿No recuerdas al hombre rico de la historia de Lázaro? Cuando él se vio en las llamas, habiendo menospreciado la salvación, él quería que le avisaran a todo el mundo que no fuera a aquel lugar nadie más de su familia. Es tan grave la cosa. Considera lo serio de esta salvación. Y tú no vas a ir a la eternidad a contarle cuentos a Dios. Si tratas tu salvación de manera negligente y de manera imprudente y te pierdes, tú no le vas a poder decir a Dios nunca:
si el pastor que teníamos nos hubiera hablado la palabra, si él hubiera sido sincero con nosotros, si él nos hubiera advertido. Porque si esa fuera tu excusa, este mensaje que está siendo grabado aquí en una página, también está siendo grabado en el cielo. Y te van a poner este mensaje delante de tus ojos y te van a decir: ahí tienes a tu pastor. Acuérdate que lo puse a él en esa lejana tierra, en Ignacio Gutiérrez, lo puse a él para que fuera mi atalaya, para que fuera mi vocero. Y ese pastor nunca se cayó la boca, nunca dijo las cosas contrarias a mi palabra. Siempre habló con franqueza y sinceridad, siempre desafió al mundo a venir y caminar con Cristo de manera íntegra. Pero tú no quisiste. Piénsalo hoy. Y piénsalo muy bien. Lo que prediqué el domingo pasado y lo que estoy predicando hoy no es la enseñanza que yo quiero abordar de este tema. Lo del domingo y lo de hoy es la introducción a la enseñanza, una salvación tan grande. Tal vez el domingo comencemos a hablar más a fondo de qué se trata esta salvación. Te acabo de mostrar las razones por las que Cristo vino a este mundo. Y número uno, vino por los obstáculos que había que remover del camino y el hombre no podía removerlos: el pecado, la muerte y el diablo. Y en segundo lugar, él vino a la tierra por el precio que había que pagar y nadie podía pagarlo. Él ya lo pagó. Él ya trajo esa salvación hasta tu vida. Yo te pido un favor con toda mi alma: no menosprecies la salvación que te dieron. A ti nadie te quiere hablar, no te preocupes, tú camina con Dios. Que a ti alguien te llama la atención y te regaña, no te preocupes, escúchalo y sigue caminando con Dios. Yo a veces me pregunto, ¿qué tan real es que querías caminar con Dios? Que a mí nunca se me olvida cuando yo quise comenzar a caminar con Dios. Tenía como unos 10 días de haberme convertido. Y se me ocurre, porque yo no sabía cómo funcionan las iglesias. Yo pensaba que éramos una comunidad de hermanos y que podíamos opinar. Y yo creo que la razón por la que no me tomaban en serio era porque en aquel tiempo yo era un niño. Imagínense ustedes que en la iglesia todo el tiempo hay gente grande, gorda, inteligente, de todo hay. Y de repente llega uno flaquito a decir que hay que buscar a Dios, que hay que empezar a orar, y de repente está el líder de la iglesia en una esquina sentado y escucha lo que yo digo y se levanta y dice: mira, este hermano me dijo hermano, yo creo por respeto, ¿verdad? Me dijo: mira, dice, yo se lo voy a decir así suavecito, pero así no me lo dijeron a mí.
De repente me dijo, mira, me dice, cállate la boca y siéntate, me dijo. Así como tú, me dijo. Viene gente diciendo que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Puro ruido, dijo. Cállate la boca y siéntese. Que aquí las cosas tienen un orden. Yo nunca he hecho eso con nadie. Y aquí hay algunos que ya están bastante viejos, barbones y bigotones, ya de viejos que están en las iglesias. Que si a uno de esos viejos yo les dijera, cállese la boca y siéntese, por muy viejo que esté en el evangelio, se va bravísimo, se va enojado diciendo, no sé, el pastor me insultó, me gritó, me dijo, y hasta como la chilindrina le decía a don Ramón, ¿no? Que lo pateó, lo arrastró, le arrancó las orejas y el pelo y todo. Se van diciendo improperios. Ustedes están bien chechos, nunca les he regañado. Un día de esto voy a hacer la prueba con usted. Usted le voy a agarrar tantito en curva y le voy a dar un regaño y a surtirle la despensa hasta para llevar. A ver qué es lo que usted va a hacer. A ver si me dice, hermano, está bien el regaño, hermano, se lo agradezco mucho. Mire, mañana nos vamos, si usted quiere, vámonos mañana, le invito a comer en el Café Selecto en Cárdenas. O si usted quiere comer en algún otro lugar mejor, pues también lo invito. No, si ni les dice uno nada, y a veces andan hasta medios enojados, medios molestos, que el pastor no sé qué, que el pastor no sé cuál. No, a mí me rafaguearon a los 8 o 10 días, me rafaguearon de frente y me dijeron, siéntese y cállese la boca. Y lo único que no ha sucedido es que no me he callado la boca. Por eso es que el diablo no está feliz conmigo, porque no me he callado la boca. Sigo diciendo que hay que buscar a Dios y tomar en serio la salvación. Si yo a veces veo gente que a lo mejor van a comprar tacos allá del otro lado y no les atiende rápido, a mí no me atiende, yo ya me vi, van disparados, enojadísimos. ¿Por qué no le vendieron un taco? ¿Por qué no les atienden rápido? Mire, a mí me pueden decir lo que quieran, como quieran. Yo mi carrera la voy a terminar. Porque cuando yo comencé mi carrera, usted no estaba ahí. A usted yo me lo encontré en el camino. Pero una cosa te digo, voy a terminar mi carrera contigo o sin ti. Eso te lo aviso. Si tú no cuidas tu salvación, voy a terminar mi carrera solito. Yo cada año, esta es una revelación, esta no es la de Jesucristo que Dios le dio, esta es la mía. Yo cada año, en enero, me siento solito, 2 o 3 horas a meditar, todos los años que he caminado con Dios, todo lo que me ha pasado y todas las cosas de donde Dios me ha sacado, todos los líos de donde Él me ha librado. Y digo solito, ¿cómo me puedo regresar ahora? Si ya caminé más de la mitad de mi vida contigo. Lo que me falta, por poco o mucho que sea, horrible y como venga, voy a terminar mi carrera porque entiendo el precio, el costo que se pagó para salvarme, y no puedo más que decir gracias, Señor, gracias,
porque yo no podía pagarlo. Algún día cerraré mis ojos aquí y te veré en gloria. Y cuando te vea en la tierra de los vivientes, te adoraré y te alabaré y lloraré. Tal vez llore la mitad de la eternidad, porque mi corazón nunca entenderá por qué lo hizo. Porque de repente yo me miro a mí mismo y me digo, preguntándole al Señor, ¿valía la pena que vinieras a morir por mí? De repente le digo, Señor, yo creo que yo no soy exactamente lo que tú deseabas. De repente me veo rodeado de defectos y debilidades. Y yo le pregunto al Señor, ¿valía la pena venir a morir por mí? Y el silencio es buena respuesta. Y cuando pienso en eso, lo único que puedo hacer es ponerme a llorar. Porque nunca voy a entender por qué pagó un precio tan grande. Y si habría valido la pena pagarlo para que yo viviera. Por eso a mí no me importa. Me decía una persona que me estaba buscando el otro día, me dice, nosotros lo he venido a buscar y usted nunca está acá. Y de repente dice, me dijo otro compañero, dice, voy a ir a ver al pastor. Y le dije, ve a verlo de las 8, de las 9 de la noche en adelante, dijo, para que puedas encontrarlo. Porque el pastor dijo, de lunes a viernes está ocupado todos los días. ¿Y qué más pudiera yo hacer? Si ni que diera todos los días de mi vida en esto, yo no podría pagar lo que Él hizo por mí. Y ni siquiera en mi mente puedo concebir si lo que hacemos es suficiente. Lo único que me consuela es que la salvación es por su gracia. Es un favor inmerecido, que no lo merecía, pero me lo ofrecieron de manera gratuita, y es digno de que el hombre estime en gran manera su salvación. Muchas gracias en esta mañana. Dios les bendiga. Un fuerte aplauso para Cristo. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Y hasta la próxima, si Dios así lo permitiera.